Hola a todos y todas, mucho gusto. Yo soy Lourdes, me pueden decir Lulu. Y bueno, yo prácticamente, igual como Yanis, ya tiene tiempo que venía al Libro Club, igual cuando estaba como compañeritos pequeñitos. Y justamente de lo que me tocó hablar es sobre el contexto histórico de aquí, de la región. Y bueno, justamente de lo que me decía, bueno, Angélica, que podíamos hablar era sobre algún tipo de leyenda o mito que nos hayan contado nuestros papás. Y justamente mi papá me contó algo referente a la zona y que tiene que ver con la parte del libro donde habla sobre el origen de aquí, de Momoshko, sobre que hay diferentes tipos de mitos o partes históricas que dicen de dónde proviene la tierra donde vivimos. Y justamente el asentamiento humano. Y de este asentamiento humano me habla mi papá de que su abuelito le contó de que antes aquí por La Joya, de La Joya hacia el Momoshko, toda esa parte, en esa tierra, dice que había mucho como lo que pasó en Puebla, del Socavón. socavón, de que había mucha agua y que se estaba bajando, y que dice que, bueno, su abuelito le contó que los antiguos que habitaban aquí, que tal vez tiene referente con lo de que éramos parte Xochimilca, quién sabe, bueno, esas son como teorías, ¿no? Porque de hecho en el libro habla sobre eso. Dice que mandaban a traer ajolotes a Xochimilco y entonces dice que los amarraron como de sus patitas y con sus trompas así abiertas para que absorbieran todo el agua. Y entonces dice que desde ese momento pues ya San Pedro dejó de tener inundaciones. No sé si alguien más tenga datos sobre eso, porque es algo así que me contó mi papá Qué como muy vago, interesante. pero, pero sí, pues algo muy, muy bonito. Y de hecho me dijo que antes, que no era San Pedro Atopán, me dijo que era San Pedro Acholquequet. No sé si tengan también ese dato, No. pero bueno, eso me contó que le dijo su abuelito. Entonces que parte de esa historia, y justamente en el libro habla sobre eso, ¿no? De que parte de los Xochimilcas llegaron a habitar hasta aquí. Y bueno, de hecho, no sé si han ido también a Morelos. Hay partes donde, por ejemplo, en el Teposteco, donde hay un mapa y dice que Xochimilco también llegaba hasta allá. También en Mixqui, en Chalco. Entonces es como impresionante y pueden leerlo en el libro de que hay como diversas versiones. También hay otra versión que habla sobre un mito también de que fue fundado por un cazador Tenochca, nieto de Xolotl. De hecho no viene más información, pero no sé si también igual sepa alguien quién es Xolotl. No, yo no sabría, pero lo que me llamó la atención es que justamente mandaron gente que buscaba una región donde habitarla, ¿no? Y prácticamente con también el descubrimiento del mamut y todo eso nos damos cuenta de que siempre esta zona ha sido muy rica, ¿no? En plantas, pues también en animales y pues también una zona húmeda y fría que ayuda mucho para que crezcan muchas plantas y también pues el consumo humano. Y bueno, de otra cosa que quiero hablarles es, bueno, a pesar de que era una región poblada, bueno, que había sido conquistada en parte por Xochimilcas, también nos damos cuenta que la región siempre ha sido como muy distinta, ¿no? Siempre se ha organizado de una manera diferente y es peculiar que hasta el momento siempre es así. Nos damos cuenta que hasta en las celebraciones del Día de Muertos o cualquier tipo de festividad, hasta religiosa, es diferente. O sea, como que siempre como que se guía hacia, no sé, a ser independiente de las demás partes de Xochimilco. Es muy diferente. Y creo que también es esa parte de que es muy tradicional, ¿no? Que tratan de seguir haciéndolo por generaciones. Y bueno, en verdad los invito a leer el libro. Y bueno, de mi capítulo pues es mucho contexto histórico. Pero pues sí me gustó mucho por la parte de que, sí platicando con mi papá, me decía que pues sí, ¿no? Que hay muchos mitos referentes a esto, como lo que les cuento de los ajolotes, que yo decía, no, pues los ajolotes van a ser para Xochimilco, ¿no? Pero según esto, llegaron los ajolotes hasta aquí, según el mito de mi papá.